La siguiente disertación pues está basada en el texto Hospitalidad Crítica, Buen Vivir y Paz Territorial, más allá del multiculturalismo liberal, eh, y publicada pues por el autor Eduardo Rueda Barrera. Realmente un texto con grandes desafíos, pero también con muy buenas propuestas, interesantes propuestas. Eh, y bueno, la idea pues está dividida pues a partir de unas... El punto de partida está estructurado eh, a partir de unas preguntas que yo he denominado activadoras. Realmente el texto en un primer momento asume una gran crítica a los procesos denominados de multiculturalismo, por utilizar una categoría, pero creo que con eso se hace alusión a otras categorías que se han impuesto desde el sistema y de que se han impuesto desde lo que alguien ha denominado desarrollo, ¿sí? Y a partir de allí pues se imponen unas categorías en las cuales pues hay que insertar todas unas dinámicas sociales que terminan siendo eliminadas paradójicamente desde la diferencia y desde precisamente lo que esencialmente debería contener esa misma propuesta del multiculturalismo. Entonces se plantean tres preguntas activadoras y son las siguientes. ¿Cómo el multiculturalismo asume la relación entre las culturas como una relación entre esferas limitadas y autocontenidas? Evidentemente el texto parte de una gran crítica a este tipo de conceptos creados desde afuera y no pues desde los contextos territoriales o comunitarios. Creo que hay un acento muy fuertemente aquí del discurso de colonial. Como segunda pregunta activadora, ¿cómo se asume lo propio y lo ajeno? El concepto de frontera pues es reconstruido, replanteado acá. Y pues más bien integra la posibilidad dialógica de diferentes posturas y no más bien la frontera entendida como una línea que divide dos territorios. Entonces aquí hay una reconceptualización de este concepto, de esta categoría. Y por último, de qué forma se relacionan las culturas en las zonas denominadas fronteras. Entonces, que es básicamente la dinámica o la dialéctica que puede establecerse entre lo propio y lo ajeno. Eh, a partir de aquí, pues podríamos establecer una agenda de lectura, una agenda de, de exposición basada también en unas preguntas que vamos a intentar resolver sobre el final del documento. La primera, ¿en qué consiste el principio normativo que guía la relación entre culturas denominada hospitalidad crítica? Esta es una categoría, la de la hospitalidad crítica, muy interesante que propone el documento y que el autor explica de una manera muy clara, ¿sí? ¿Qué entiende por hospitalidad y qué se entiende por crítica y cómo se asume dentro del contexto social? La segunda, cómo pensar la relación entre culturas a partir del concepto de paz territorial, porque al fin y al cabo pues termina siendo el tema de las categorías como impuestas como el multiculturalismo o no propias, más bien categorías ajenas y categorías que terminan siendo violentas con respecto a los contextos. Entonces pues se habla más bien hacia, o se da un paso hacia la categoría de la relación entre culturas como una construcción, un aporte a la construcción de paz territorial. Y por último, pues desde esa crítica al liberalismo, ¿sí? Centrada pues en el multiculturalismo y lo que el autor denomina ecosocialismo, cómo pensar el buen vivir para la construcción de la paz territorial en Colombia. Entonces se da como hay unas recomendaciones y unas líneas. Entonces, se parte, digamos, del texto, los supuestos de partida del texto tienen que ver entonces con tres líneas. Una, el multiculturalismo desde la posición diferencialista. Dos, el multiculturalismo desde la posición identificacionista. Y otro desde la posición antihegemónica. Entonces, digamos que es un discurso que empieza como a ser cuestionado porque propone la diferencia, pero realmente lo que está es eliminando la diferencia a partir de unas categorías que si uno las utiliza, como esta del multiculturalismo, entonces empieza a ser cuestionada esa categoría. Eh, las culturas limitan, ¿sí?, unas con otras como un mapa geopolítico y
En esto, pues el concepto de frontera termina siendo también bien interesante porque básicamente es un espacio indefinido de encuentro, de intercambio, en donde lo propio y lo ajeno se difumina y se entremezcla, que es un concepto absolutamente distinto a lo que se puede entender por frontera desde el punto de vista occidental o urbano, ¿sí? En ese sentido. Bien. Mm, bueno, de ahí en adelante a ver, tendríamos pues el desarrollo del discurso en cada una de las líneas críticas que se propone. Entonces, el multiculturalismo como discurso diferencialista, pues, ¿qué ocasiona? Entonces, pues aquí hay, digamos que unas apuestas desde el reconocimiento de la diferencia, ¿sí? Pues es como la crítica que hay de apariencia del discurso, ¿no? De esa categoría multiculturalismo, pues se empieza a ver como un contraste existente entre contenidos éticos locales, culturales o religiosos y contenidos morales universalistas, cosmopolitas y liberales. Entonces, ¿cómo convertir lo local en universalista, o cómo convertir todo, pues, las narrativas locales, endógenas propias de los contextos en narrativas occidentales? Entonces, esto empieza a crear como una política general de extrañamiento de lo otro y de los otros, porque pues es como que el otro es diferente a mí, ¿sí? Y pues por ende un posible extrañamiento basado también en la censura de los otros, es decir, si no te conviertes a mí, a esta línea que desde el multiculturalismo denominamos, no sé, integradora, pues entonces sigues estando por fuera de, y ese es como un otro extraño, es una alteridad que se reconoce como extraña, distinta y negadora de la esencia multiculturalista. Entonces, ahí pues, y la posibilidad de presumir cierta homogeneidad entre los otros y nosotros, lo cual yo creo que lo que termina conduciendo es a generar un control del contexto social. Entonces, habría que, aquí el llamado es, de esta primera parte del texto, a tener pues mucho cuidado, digamos, con el uso de estas categorías, que si uno las empieza a cruzar con las narrativas de la gente, pues de pronto no las va a encontrar, o por lo menos en esta línea interpretativa. Entonces, desde ese diferencialismo, pues se pueden plantear límites al ejercicio de la libertad cultural de los otros. Entonces, la gente empieza a adaptarse a los procesos culturales que ya no son propios. Por ejemplo, ahorita lo hablábamos desde la tecnología, o desde el consumo de productos, por ejemplo, que son globalizados o mercantilizados, pero que no hacen parte de, pero que gracias a ese multiculturalismo entran en diálogo, pero lo que termina ocasionando todo esto es la eliminación de la cultura de lo local. Entonces, se reemplaza, por ejemplo, usos y costumbres ancestrales por usos y costumbres globalizadas, pero eso pues es asociado a la propuesta multicultural. Luego, la garantía también de tener una normatividad universalista, entonces, como la de los derechos humanos. Entonces hay que tener también cuidado también en esta parte, porque eh, eh, el multiculturalismo, si se propone desde el reconocimiento de una postura universal de derechos, pues podría también eliminar algunas prácticas que son entendidas solamente dentro de los contextos locales. Por ejemplo, pasa mucho con algunas prácticas que no son entendidas desde Occidente, pero que son asumidas ancestralmente desde los contextos indígenas, por ejemplo, que son ampliamente cuestionadas desde Occidente. Yo simplemente coloco un ejemplo, pero por ejemplo, lo que en el pueblo guayú se denomina el encierro. Entonces, el encierro es una práctica cuestionada desde Occidente, pero en el contexto guayú es la posibilidad de que la abuela enseñe, eduque y forme en la lengua, en el tejido, en los usos, en las costumbres, a la mujer que ya se forma dentro de la comunidad. Son dos maneras de entender el proceso. Entonces, desde una parte puede haber incluso una violación de derechos, desde otra perspectiva lo que hay es un proceso educativo. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado con ese carácter también
de universalista de los derechos, porque probablemente haya perspectivas evidentemente distintas. Y el efecto de identificación de Occidente con la civilización. Entonces, cómo hacer con que determinados contextos se parezcan cada vez más a Occidente, por ende dejen de ser aparte de la barbarie y por ende sean asumidos ya, dando el paso desde la tecnología probablemente o de ciertas prácticas, procesos de aculturación de usos y costumbres, ser asumidos como pueblos civilizados, entre comillas. Entonces, pues aquí pues lo que yo decía, el efecto de identificación de otras comunidades con la barbarie. Entonces ya cuando se da ese paso y se asume ese multiculturalismo, entonces los que eran asumidos desde Occidente como bárbaros, pues empiezan a ser respetuosos y a ser reconocidos como ciudadanos y a ser... Entonces ahí hay que también, digamos que el discurso del texto pone una alerta muy fuerte. Bueno, acá hay una cita que pues, nos puede como resumir esta primera línea de asumir el multiculturalismo como discurso diferencialista. Abro comillas: la política que el discurso multicultural lleva a cabo por estos medios diferenciadores sirve tanto para la reproducción de la vieja imagen colonial de una jerarquía entre culturas, como para alimentar una cierta tranquilizadora indulgencia de la ciudadanía cultural mayoritaria de los derechos humanos hacia sí misma. Entonces lo que podemos tener es un ejercicio, unas dinámicas muy coloniales, escritas en formas de multiculturalismo, ¿sí? Y de diferencia. Entonces ese es como un primer punto. Otra cita asociada con esta línea: el límite que separa esta cultura cívica de los derechos humanos con aquellas otras que hacen cosas indignantes es fabricado como un límite inferior, un límite parecido al que se traza en el mapa geopolítico de América sobre el cauce del río Bravo, un límite que para muchos de quienes defienden la necesidad de mantenerlo separa la civilización de la barbarie. Entonces, creo que son categorías hechas también para convertir y occidentalizar ciertas dinámicas sociales reconocidas desde Occidente como barbarie, asumidas como contextos civilizados, entre comillas. Entonces, ya y se generan unas islas, ¿no? Entonces, estas islas, pues el multiculturalismo termina siendo una categoría que empieza, más que reconocer la interacción entre diferentes, pues es más bien como a segmentar el sistema social, lo cual es ampliamente peligroso. Entonces, lo cultural termina siendo, bueno, un recurso, digamos que más de autorreferencia individual y grupal, designa un patrimonio imaginario comunitario singular y heredado y por lo tanto elegido. Pues estas son asociaciones a lo cultural, pero a lo que se viene aquí básicamente es que haya una posibilidad de reconocimiento de unos por otros, o sea, por la posibilidad de reconocimiento pues se dé, pero entonces, claro, aquí empiezan a ser reconocidos, por ejemplo, los guayú, los cunas, los cogis, en el contexto nuestro, pues no el multiculturalismo haría como el ejercicio de la identificación del multiculturalismo, pues genera un movimiento que es identificacionista, pero entonces, así como identifica tejidos sociales o organizaciones sociales, lo hace de manera como aislada e independiente. Entonces ese es un peligro de asumir el multiculturalismo desde esa fase que denominan en el documento identificacionismo. Entonces las identidades culturales son imaginadas como cuasi modificables. Hay una reducción del peligro multicultural, la tolerancia, aceptación del pluralismo y la resignación de la fragmentación de la ciudadanía a través de pactos. Esto pues es altamente peligroso, ¿sí? En la idea también de colonial de la vinculación y de la unión de los tejidos, de la misma idea de tejer, y un efecto de contorno, ¿sí? Contornos geográficamente parecidos, pero también con contornos que definen límites insulares, por ejemplo, una Cuba aislada, la isla de Pascua o Japón. Entonces son contornos que puede que no se relacionen entre sí y que se identifican a partir de ciertas características culturales. Y de esa forma pues se plantea una convivencia, una convivencia. Entonces,
en el contexto de identificacionista, desde la línea multiculturalista, podríamos sustentarlo con la siguiente cita. Abro comillas: por ser incontestable, dicha pertenencia define sin borrones lo propio y lo ajeno, subordinando cualquier otro tipo de filiación o elección asociativa de las personas entendidas como miembros de grupos a los dictados de una, por así decir, prefijada lógica identitaria. Llamaría a esta imagen de la pertenencia cultural imagen culturalista, gracias a una retórica que reifica, que cosifica la identidad cultural. Se hacen palpables los contrastantes colores con los cuales se tiñen el carácter y los valores de los otros, identificados como minorías étnicas y religiosas, y por supuesto el carácter y los valores de la cultura urbana mayoritaria. Entonces, a lo que conduce el identificacionismo es a segmentar, a fragmentar y a identificar que sí, hay unas características diferenciadoras, étnicas, religiosas, culturales, históricas, pero que pues por ánimos a la convivencia, pues es mejor que cada uno esté como en su lugar. Sí, pues no es necesario relacionarnos, ni reconocernos desde la interacción. Entonces se mantiene como esa forma de vida, o de equilibrio del sistema a partir de este reconocimiento de identidades culturales. Y claramente habría unas minoritarias y unas mayoritarias. Entonces, o una barbarie y una civilización. Entonces, bien. Y la última línea para pensar esta parte del multiculturalismo, que es la gran crítica del documento, porque ya sobre esta crítica va a generar las propuestas, tiene que ver con el discurso antihegemónico, ¿sí? Entonces, mediante un llamado a los derechos humanos, la política multicultural logra convocar la solidaridad de la cultura mayoritaria para contener y exorcizar las manifestaciones de violencia y de radicalismo. Entonces, yo aquí pensaba, por ejemplo, en propuestas que son asumidas de facto como violentas, es decir, desde ciertos sectores de la sociedad hacia ciertos movimientos sociales, por ejemplo, que se lee y se interpreta su acción como o se asocia con violencia y con radicalismo. Pues, pero eso desde dónde se ve, o sea, quién dice que eso es violento, quién lo juzga, ¿no? Entonces, pues hay un movimiento que se asume como multicultural y que asume la palabra de la cultura mayoritaria, y entonces dice, por ejemplo, que el movimiento indígena o que la minga es violenta, por decir algo, ¿sí? Entonces, o que el afro cimarrón ha sido violento en su historia y en su caminar. Entonces, ¿desde dónde se dice eso? ¿Sí? Entre tanto, la historia de dicha violencia como historia de resistencia, de sus giros perversos por efecto de una victimización implacable, se mantiene oculta y ocultas. Entonces, las demandas que en justicia cabría reclamar a quienes fueron sus animadores. Entonces, este tema pues ya empieza como a mirarse como de otra manera, ¿no? ¿Cuál sería como la propuesta entonces con base en esta crítica que hay a este uso de categorías como la del multiculturalismo? Entonces, estamos dentro de una propuesta de esferas limitadas y autocontenidas, en donde la gente puede convivir, digamos, de alguna manera, a partir de ciertos reconocimientos que fragmentan. Entonces, esto genera pues, algunas problemáticas, ¿sí? El documento dice que podría generarse una concepción conservadurista de la cultura y de la identidad personal, favorecer la construcción del otro como bárbaro. Creo que eso lo vivimos en Colombia de manera permanente, ¿sí? No escuchamos la otra opción, la otra posibilidad o su apuesta como tal. Entonces, sentémonos a hablar con los jóvenes de la primera línea, o sentémonos a hablar con la gente que bloquea una carretera, o sentémonos a conversar sino que sencillamente se construye la imagen del otro como violento o como bárbaro, ¿sí? Contribuir a la reproducción del colonialismo, pues evidentemente terminaría siendo esta categoría del multiculturalismo, desde el punto de vista liberal, una reproducción del colonialismo, porque claramente coloca el sistema social lo asume desde todos estos procesos civilizatorios occidentales versus lo que se asume desde allí como barbarie. Alimenta una cierta indulgencia de la cultura mayoritaria de los derechos humanos hacia sí misma,
impedir el posicionamiento de exigencias justas de compensación y de reparación. ¿Sí? Yo creo que ya con esta línea pues ya va abriéndose la propuesta de la lectura.